Seguimos adelante con más Noticias 5 y abrimos ahora el espacio de entrevistas. Recibimos al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Todavía estamos en junio, el mes del ambiente, y ha tenido mucha actividad esta cartera. De hecho, el ministro ha estado en Punta del Este en las últimas horas en una actividad mundial a propósito de residuos y desechos químicos, que ya vamos a conversar con él de qué se trata. También ha estado en Francia en la Conferencia Internacional sobre Océanos que organiza Naciones Unidas, pero también está todo el tema pendiente y que preocupa a la sociedad uruguaya vinculada al agua potable, el proyecto de Arasatí, si se construirá o no en Casupá otra planta potabilizadora. Así que trataremos de ser sintéticos para abordar todos estos temas. Bienvenido, ministro. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, un gusto. Gracias por venir. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Punta del Este? Que hoy se ha dado un paso en la conformación de un panel que va a estar regulando a nivel internacional el trabajo que se hace con desechos y contaminación de químicos. Bueno, un hecho importante porque recordemos que Naciones Unidas ya hace años viene advirtiendo a los países integrantes que el planeta enfrenta 3 crisis globales: la crisis climática por el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad por la afectación de los ecosistemas y la contaminación. Los dos primeros temas cuentan con paneles de científicos prestigiosos de los distintos países del mundo. Faltaba constituir un ámbito de científicos que estudie, analice y, lo más importante, recomiende acciones y políticas para prevenir la contaminación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los químicos, fundamentalmente los químicos peligrosos, y los desechos que ahora van a tener entonces un ámbito de confluencia de la ciencia y los hacedores de política pública y los gobiernos para avanzar en esta dirección. Nos parece importante ya de por sí que el mundo resuelva atender los temas de la contaminación con ese grado de seriedad y de conocimiento informado para la toma de decisiones, pero destacamos particularmente el rol de Uruguay, que ha sido impulsor de este avance y vuelve a ser sede, vuelve a ser lugar de encuentro donde los acuerdos se hacen posible entre los distintos países. Se trabajó mucho desde el domingo pasado, incluso me decían que hubo jornadas, la jornada anterior hasta las 6 de la mañana de negociaciones entre los países, y bueno, tenemos la satisfacción de que Uruguay será asociado a este avance importante, ¿no? Y a nivel del control de contaminación por químicos, ¿qué pasos va a tener que dar Uruguay en base a la situación que estemos ahora? Bueno, ahora nos corresponde esperar que se constituya el equipo científico, que haga recomendaciones sobre qué sustancias son más peligrosas, qué sustancias se requiere regular o eventualmente prohibir, y cuáles son las medidas que se recomiendan adoptar a los países. Y ahí, bueno, Uruguay, como lo ha hecho siempre, incorporará esos temas y en muchos casos incluso asumirá la vanguardia en estas cuestiones que se hacen. Y lo decíamos en nuestro mensaje a esta Asamblea Internacional, ¿verdad? Siempre pensando en la salud de las personas, en la calidad de vida de las personas y en el cuidado del ambiente, porque de eso hablamos cuando alertamos sobre determinados productos, ¿no? Cuáles son los que afectan a la salud o afectan los ecosistemas. Ministro, hablemos de agua potable. ¿Cómo se está trabajando en esas modificaciones que se anunciaron se iban a hacer al proyecto para instalar la planta potabilizadora de Arasatí? Un proyecto que firmó los contratos, como es sabido, el gobierno pasado. Lo pregunto, habida cuenta que en la justicia hay un reclamo de nulidad hecho por la sociedad civil, que bueno, se le negó en primera instancia, pero ahora se va a recursar. ¿Cómo se viene trabajando en ese aspecto? Bueno, primero, tú mencionabas, el gobierno definió por primera vez que el mes de junio sea todo el mes para el trabajo, la concientización, el compromiso y el impulso de acciones de cuidado del ambiente, y donde el gobierno plantea sus prioridades. Y justamente el tema agua es una de las prioridades de nuestra gestión, en lo que tiene que ver con asegurar el abastecimiento de agua potable a la población con un horizonte a 2050. La crisis hídrica pasada nos demostró que algo que creíamos los uruguayos y las uruguayas, que teníamos agua infinita, no es así. Entonces se requieren obras, se requieren políticas, y en esa perspectiva el gobierno ya ha anunciado, por un lado, la construcción de la represa de Casupá,
que nos va a permitir subsanar el déficit de reservas de agua dulce, que es lo que nos mostró la sequía. Tuvimos que terminar mezclando agua de las reservas de agua dulce con agua salada del Río de la Plata y tuvimos más de 70 días sin agua potable, agua salada en las canillas. Y también estamos pensando en un conjunto de obras de infraestructura, entre las cuales estamos estudiando el proyecto de Arasatí, que es sabido, es un proyecto sobre el cual tenemos críticas fundadas, no solo a nivel político, sino también a nivel técnico. Se han expresado técnicos tanto de Facultad de Ingeniería como de Facultad de Ciencias sobre las dificultades que tenemos en la zona elegida para instalar la toma de agua y la potabilizadora. Le hemos transmitido esto a las empresas. Se acordó, como ustedes recuerdan, y en eso estamos, un parate de 90 días, durante los cuales no se avanza en el proyecto, que está suspendido, mientras se desarrollan dos ámbitos de intercambios. Uno técnico, sobre estos aspectos que hablábamos hoy, y otro sobre aspectos legales, porque debemos recordar que el gobierno saliente, a pesar de que la fuerza política había ganado las elecciones, el presidente electo Yamandu Orsi, pedimos que no se firmara el contrato se firmó. Entonces hoy hay un compromiso millonario en dólares que, bueno, obliga al Estado uruguayo, y lo que estamos viendo es qué permite el contrato, porque están las distintas alternativas sobre la mesa. Una, que sería la más deseable, sería reconvertir el contrato. ¿Va a haber fondos para las dos iniciativas? Para realizar otras obras. Y bueno, tenemos que analizar, y yo le acabo de decir, están las distintas opciones. Podrá avanzarse, podrá modificarse con la perspectiva de las prioridades que plantea el nuevo gobierno, dentro de las cuales OCE ya ha presentado sobre la mesa un paquete de obras que son necesarias, además de Casupá, o bueno, seguir trabajando con el proyecto Arasatí con modificaciones, porque lo que está claro es que como se planteó es inconveniente, tanto por cuestiones técnicas, la salinidad de la zona de Arasatí, que hace que en importante cantidad de días del año el agua no es apta para potabilizar, la concentración de cianobacterias que advirtieron también los científicos y otros problemas complejos de ese lugar, además de la oposición de los productores rurales de San José y de la sociedad civil. Pero ¿no? según el contrato, ministro, ¿es posible moverlo, todo ese proyecto? Bueno, el contrato permite distintas alternativas y sobre todo abre un capítulo interesante en la hipótesis de acuerdo entre las partes, que es lo que nosotros estamos explorando y que es a lo que apela el presidente de la República, a que la salida de esta situación sea por acuerdo con el consorcio de empresas. Veremos si hay acuerdo, las posibilidades se amplían porque el propio contrato establece salidas en esa dirección. Todavía falta, de los 90 días recién pasaron 30 y pocos, así que tenemos que seguir confiando en el trabajo de los técnicos y después tomar las decisiones políticas. Pero además del tema cantidad de agua, o sea, realizar estas obras grandes para tener reservas, estamos trabajando también en el tema calidad de agua y acabamos de instalar en el ámbito de la COTAMA un grupo que está trabajando para modificar el decreto que regula los temas de calidad de agua, actualizarlo, porque es un decreto de 1979, no solo contexto complicado políticamente porque eran tiempos de dictadura, sino que científicamente se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con los elementos contaminantes que queremos recoger para tener una norma más exigente y asegurar agua de calidad a la población. ¿Va a venir ese cambio en la factura? ¿Veremos en este periodo de gobierno, por ejemplo, cuáles son el índice de los diferentes indicadores en el agua que estamos bebiendo en nuestra factura de OCE? Bueno, hay que trabajar ahí con OCE cuáles son los canales para informar a la población. Sí adelanto que estamos mejorando el observatorio ambiental del Ministerio, que tiene online una infinidad de datos ambientales y los datos de calidad de agua van a estar disponibles. O sea que la transparencia para la población es una de las preocupaciones que tenemos. Pero lo más importante es ser un poco más exigentes en el tratamiento de los vertidos que llegan a los cursos de agua,
los parámetros para identificar la calidad de las mismas, para recreación, para usos. Sí, que quería volver a lo que se firmó. ¿Los agrotóxicos están allí? Todo lo que viene de distintos fertilizantes y demás que han estado mucho en algunos productos en sí, en las críticas, fundamentalmente teniendo en cuenta Europa, que ha sido vanguardista en estas cosas. ¿Están los agrotóxicos? Bueno, se acaba de constituir el panel, los científicos van a establecer, se aspira un listado de químicos sobre los cuales hacer recomendaciones y, por supuesto, químicos que se utilizan en el agro son uno de los subgrupos más importantes de preocupación. Tienen que ver además los dos temas que estamos conversando, porque uno de los componentes de la contaminación de los cursos de agua es a través de la erosión, la llegada al agua de los residuos de los fertilizantes. Nosotros ya estamos, ¿no? Bueno, y justamente fósforo y nitrógeno son los precursores fundamentales del surgimiento de las cianobacterias. Si tuviera que definir ahora de una manera sencilla para que la gente entienda, ¿cuál es la calidad del agua potable que nos llega a los hogares? Bueno, Uruguay siempre se ha distinguido, y tenemos que ser orgullosos de eso, por contar con un agua perfectamente potable, de un buen nivel, que cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Bromatológico Nacional. Solo tuvimos durante la sequía parámetros en cloruros, en sodio y otros parámetros fuera de norma, como se dice, o sea que no cumplían esas normas, pero el resto, la generalidad de la calidad del agua uruguaya es muy buena y pero hay componentes que no estamos midiendo, justamente con esta necesidad de hacer más estrictas las normas. Bueno, hay que hacer una distinción. Nosotros cuando hablamos de normas de calidad de agua, hablamos de normas para los cursos de agua, no hablamos de agua potable para el consumo humano. A nosotros nos preocupa trabajar en la calidad de los cursos de agua porque son las fuentes que OCE toma para potabilizar. Entonces, cuanto más pura, diríamos comúnmente, pero cuanto menos contaminación o mejor calidad tenga el agua bruta, como se llama técnicamente, vamos a tener procesos de potabilización mejor, más sencillos, más económicos y con mejor calidad. Pero hoy OCE dispone de procedimientos, de técnicos, de tecnología, como para asegurar el agua que tenemos, que es un agua absolutamente potable, ¿no? Pero pensemos en la importancia de cuidar el agua, no solo para el consumo humano, sino también para la producción y para los usos que en los ecosistemas y en las distintas cuencas tiene el agua. Así que cuidando el agua estamos cuidando en gran medida sus entornos, los ecosistemas y nuestra naturaleza. Ministro, ¿cuándo asume Caputi como subsecretario? Y bueno, habrá estado al tanto de que la red de unión de la costa, que congrega más de 100 organizaciones, sobre todo del este del país, han emitido un comunicado señalando la inconveniencia de este nombramiento porque está vinculado a una consultora justamente medioambiental que habilita proyectos y ahora va a estar del otro lado del mostrador también. Bueno, en primer lugar esperamos que se incorpore al equipo el 9 del mes que viene. Allí estará dejando su tarea Leonardo Erú para sumarse al equipo del gobierno de Montevideo y hacer un aporte que va a ser fundamental. Y para nosotros como contraparte del Ministerio de Ambiente, que también tiene, además del agua y el cuidado de los ecosistemas, un gran capítulo de trabajo que es el del impulso del desarrollo sostenible y de un modelo nuevo de gestión de los residuos, todo el tema basura, como comúnmente lo llamamos, que queremos encarar desde otra perspectiva. Y bueno, Erú trabajó en estos temas en Canelones y va con esa experiencia y el vínculo que ahora se lleva con el Ministerio de Ambiente. Para nosotros, yo lo decía al asumir, el componente de la experiencia y la capacidad técnica para el trabajo en estos temas, en la conformación del equipo, es clave. Caputi se menciona que ha trabajado en consultora sobre temas ambientales. Lo que tenemos que reflexionar es que lo ha hecho porque es un experto en estos temas, es un profesional que tiene mucha experiencia en el trabajo en temas ambientales y, por supuesto, por razones de convicción y orientaciones políticas nuestras del gobierno, pero también por convicciones propias, se ha desvinculado, apenas fue convocado por el presidente Yamandú Orsi para integrar la subsecretaría
de la consultora en la que trabajaba, por lo cual no habrá conflicto de intereses. Y además, como hay antecedentes en la administración pública, no tendrá intervención en el estudio de temas que haya trabajado o patrocinado él o su consultora en el pasado, porque por suerte tenemos un equipo amplio en el ministerio y eso da las garantías, además de que el ministro y el presidente están convencidos que no puede haber ningún tipo de conflicto de intereses, de que los estudios de impacto ambiental y las decisiones del ministerio van a ser las que tengan que hacer en función y atendiendo al interés público, al interés del país y no a intereses particulares. ¿No tiene marcha atrás entonces? ¿La decisión es definitiva? La decisión está firme y se respalda en la experiencia y los conocimientos sobre la temática ambiental que tiene Caput y sus antecedentes. Yo reflexionaba el otro día cuando colocamos sobre la mesa, y tenemos que hacerlo, la importancia de impulsar a cargos de gestión aquellas personas que tienen conocimiento, que tienen experticia sobre los temas, que no es justo ni posible pedir que esas personas, cuando no están ejerciendo actividades de gobierno, no trabajen. Tienen que trabajar en las áreas de su especialidad. Lo que tenemos que asegurar es que una vez que pasan al sector público, bueno, no tengan vínculos con las empresas en las que habían trabajado, pero antes y después, cuando salimos del gobierno, y eso creo que es sano para la democracia, tenemos que trabajar como cualquier ciudadano en las profesiones y en las tareas para las que fuimos formados. Y esta es la historia de Caput. Ha tenido responsabilidades públicas, ha tenido actividad privada cuando no ha sido nombrado en estas responsabilidades. Aparte, en una democracia los partidos rotan en el gobierno y por lo tanto es lógico y saludable que quienes salen del gobierno porque perdieron las elecciones o porque hacen otras opciones se inserten en el mercado en las áreas de su competencia. Así que para nosotros ese no es un impedimento. En todo caso nos va a aportar experiencia de trabajo en estos temas desde otra mirada, no solo la pública o a la académica, que también nosotros apelamos mucho. Hay muchos integrantes de nuestro equipo que vienen de la universidad, que vienen del estudio de estos temas. Así que tenemos total tranquilidad y transmitimos total tranquilidad de que el Ministerio va a trabajar con total garantía y ecuanimidad los temas ambientales que tenga que analizar. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.